Interrumpime tranquilo. Otra entrevista más. Estamos charlando ahora con el periodista del Grupo Clarín, Nicolás Winiarski o Winiarski, ¿cómo se dice? ¿Nicolás? Winiarski, mi abuelo decía Winiarski, así que yo digo Winiarski. Bueno, yo le voy a pedir acá a la gente que me ponga un poquitín más fuerte el retorno. Nicolás, el tema que queríamos abordar con vos, de hecho hemos intercambiado algunos tweets, que tiene que ver con el caso Chicone, con el caso Chicone, el caso Vudú, tal como lo ha llamado muchas veces el diario Clarín. Para los oyentes y para los lectores, porque esto después se publica en el portal, menos informados, si vos dijeras cuáles son los puntos trascendentes de la causa, ¿podrías resumirlo en 1, 2, 3 puntos para explicarle a algún oyente que puede no tener contacto con el tema? Sí, por supuesto. Chicone Calcográfica es una fábrica de hacer dinero, la única imprenta privada del país capaz, o era privada en su momento cuando ocurrieron los hechos que se desarrollaron en la causa judicial, era la única empresa privada del país y una de las 14 en el mundo que podía imprimir dinero. Sí. La empresa quebró con una participación de la FIP, después la quiebra fue levantada, en un momento, en julio del 2011, la pasó a controlar una sociedad anónima llamada The Old Fund, y esa sociedad anónima estaba integrada en ese momento por todos amigos o allegados del entonces ministro de Economía, Vudú, amigos de Mar del Plata, gente que no tiene nada que ver con el mercado gráfico, por ejemplo, un profesor con el que él dio clases en la Facultad de Mar del Plata, Alejandro Van den Broek, el director, que tampoco tenía que ver con el mercado gráfico, sino es un abogado especialista en formar sociedades anónimas. Desde el Ministerio de Economía, Vudú firmó una nota diciéndole a la FIP que tenía que darle a Chicone una moratoria excepcional para que pague una deuda de alrededor de 250 millones de pesos que tenía con el Fisco Nacional. Bueno, ahora hay una causa en la justicia, Vudú está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, la causa también lo investiga por enriquecimiento ilícito, también está imputado por ese delito, y hay además otro camino de la causa que es el que tiene que ver con el lavado de dinero. En esa causa, ¿cuáles son las pruebas más importantes que muestran que Vudú tenía un vínculo muy importante con Chicone? Además de esta que te digo, que todos los miembros de The Old Fund, que es una sociedad que no tuvo casi actividad más que estar en Chicone, son amigos o eran allegados de Vudú de la juventud. Está comprobado que The Old Fund le pagó viajes al exterior, en varios lugares del mundo, Estados Unidos y Europa, al socio de Vudú, que se llama José María Núñez Carmona, al hermano de Vudú, que se llama Juan Bautista Vudú, y a uno de los mejores amigos del vicepresidente, se llama Ignacio Mendiondo. Sí, perdón, ahí, bien. Entonces, la causa, el delito de Vudú, en la causa sería, sí, porque la intervención que él hace esto fue cuando él era ministro de Economía, ¿verdad? Sí. Que es la famosa resolución, la FIP le pide al Ministerio de Economía, sí, que dé su opinión sobre, sí, si le daban o no una moratoria con plazos, sí, muy blandos, sí, a esta impresora, a esta, claro, imprenta. Esa es una de las pruebas y una de las acciones que muestran que Vudú tuvo una participación directa en el rescate de Chicone. Ahí. Echegaray mandó una nota, Echegaray estaba en ese momento en la FIP, igual, claro, que ahora le mandó una nota al Ministerio de Economía diciéndole que su opinión va a ser determinante, y esa palabra que es muy extraña y es muy llamativa, esa nota que le manda Echegaray a Vudú, le dice que su opinión va a ser determinante para que la FIP le dé o no esta moratoria a la ex Chicone. Está comprobado en el expediente, disculpame un, sí, segundo, que no existe una nota similar cruzada entre la FIP y el Ministerio de Economía, porque la FIP tiene la autonomía, es un órgano autónomo que no tiene por qué preguntarle al Ministerio de Economía si tiene que darle o no una moratoria a una empresa de la envergadura de Chicone. Eso es una cuestión muy llamativa y tal vez tenga que ver con alguna interna de Echegaray y de Vudú, o porque el propio Vudú está impulsando dentro de la FIP que se le dé esa moratoria. Esa es solo una de las pruebas que hay que muestran que Vudú... Pero la nota ahí que responde Vudú, ahí Vudú dice que el ministro de Economía dice que sí, que le den la moratoria, sí, siempre y cuando se defienda el interés fiscal o algo así. Sí, dice que es el interés del gobierno mantener las fuentes de trabajo. Es así, lo que pasa es que no tenía por qué firmar esa nota, y él muestra con esa nota una acción personal y una acción directa para favorecer a Chicone.
Sí, dale. No, sí, porque mucha parte de la causa gira en torno a esa famosa, a ese famoso dictamen. Y en el dictamen dice, además de proteger las fuentes de laburo, dice también esto de, le dice a la FIP, siempre y cuando además se defienda el interés fiscal, no sé cómo lo dice, el interés de las arcas públicas. Con lo cual, digo, le devuelve la pelota, si se quiere, a la FIP. Digo, ¿cuál es la intervención tan directa del ministro de Economía para terciar a favor de Ciccone? Justamente la nota, vos fíjate que el asesor legal en ese momento de Vudú, del Ministerio de Economía, le escribe una nota a Vudú diciendo que él no tiene por qué contestarle a la FIP, no tiene por qué contestarle a Echegaray, porque no es la atribución del Ministerio de Economía responderle a la FIP. Aún a pesar de eso, Vudú le responde. Igualmente esa no es la única prueba que hay. Esa es una nota que él firma como ministro. Como después se comprobó que Diolfan, la sociedad anónima que manejaba Ciccone, efectivamente favoreció al entorno directo de Vudú. ¿Por qué Ciccone Calcográfica le pagó viajes al exterior? Muchos viajes, más de 30, a lugares muy de vacaciones, como Miami, como Río de Janeiro, al socio de Vudú, Núñez Carmona, al director de Ciccone, Van den Brule, que incluso viajó, por ejemplo, a Río de Janeiro con el propio Núñez Carmona, y al hermano de Vudú, Juan Bautista de Vudú, le pagó viajes a La Joya, en California, en Miami, que es donde vivió el hermano de Vudú. Eso prueba que estaba absolutamente vinculada la sociedad Diolfan con el entorno absoluto e inmediato de Vudú. Y eso sin contar que también después se demostró que Van den Brule, el director de la empresa, pagó expensas, el servicio de cable y el teléfono fijo del departamento que está a nombre de Vudú en Puerto Madero. Ese departamento... Que está alquilado por el socio de Vudú. No, estaba, el socio Vudú tiene un departamento del mismo complejo. Ese departamento, y esto también es una prueba fuerte que hay, estaba alquilado en los papeles a una persona que se llama Fabián Caroso Doratielo, es un abogado que vive en España, que es socio de Van den Brule, el ex director de la ex Ciccone, pero Caroso Doratielo, el inquilino de Vudú, en 3 años casi no estuvo en el país, no existe todavía, no se incorporó al expediente porque el abogado de Vudú nunca pudo hacerlo, el contrato de alquiler de ese departamento. La hipótesis judicial basada en pruebas muy fuertes, como por ejemplo estas que te nombré, las expensas, el cable, el teléfono, es que Van den Brule, el director de la ex Ciccone, vivía en el departamento de Vudú, hay vecinos que lo vieron, el teléfono fijo de ese departamento viene así, está a nombre de Vudú, y en un momento pasa a nombre de Van den Brule. Para hacer ese trámite, Vudú tiene que haber llamado a la telefónica personalmente para decir que cambien el teléfono fijo de su departamento, y entonces nombró la palabra... Y en ese caso, ¿cuál sería el delito de Vudú? No, ahí lo que está mostrando es que había una vinculación directa entre la empresa y Vudú. Pero si se demostró esa vinculación entre Van den Brule y Vudú, digo, la pregunta es la misma, ¿cuál sería el delito de Vudú? Negociaciones incompatibles con la función pública, que es por ahora el delito donde se acumula la mayor cantidad de pruebas dentro del expediente. ¿Cuál sería? Perdona que no te escuché. ¿Cuál sería? Negociaciones incompatibles con la función pública. Mostrar que Vudú tuvo un interés para favorecer... y ahí lo caemos de nuevo en el famoso dictamen, que es en definitiva la acción que lleva adelante como ministro de Economía. Sí, entre otras cosas. Te digo también, voy a poner que el hermano de Vudú y el socio fueron favorecidos con un montón de dinero por la ex Ciccone. Hay además ahora cada vez más pruebas, pues la verdad que es incontenible la cantidad de evidencia que hay. Antes de entrar en Ciccone, de Diolfan, sin tener un solo empleado, solo su director, Van den Brule, recibió 7,6 millones de pesos de pago del gobierno de Formosa. Mientras, Pará que te perdimos ahí, Estamos perdiendo. ¿Nicolás? No, ahora te escuchamos entrecortado. Estaba manejando, me dijo. Ah, bueno, lo llamamos en 2 minutos. ¿Lo llamamos en 2 minutos? ¿Estaba manejando? Era Nicolás Buinaski, periodista de Clarín. No sé si se entiende bien la causa. Estaba Ciccone, que es una imprenta, estaba quebrada, ¿verdad? La FIP le dice al ministro de Economía, Vudú, le dice al ministro de Economía Vudú, le pide su opinión, porque la empresa estaba pidiendo más plazos para levantar la quiebra. ¿Qué dice el ministro de Economía Vudú? Sí,
que se lo den, porque hay 200 laburantes, no sé cuántos trabajadores. Dependiendo de la fuente de trabajo, cosas que hace este gobierno con todas las empresas. Y además dice que se respete, que se defienda el interés de las arcas públicas. Ese es todo, ese dictamen, porque es en definitiva la única acción, hasta ahora la única acción demostrada, de intervención del ministro de Economía. Después, que Van den Brolle le haya pagado o no haya pagado el cable, le haya pagado o no haya pagado el viaje, que demostraría que Van den Brolle conoce a Vudú. No hay ni una foto juntos. Bueno, digo, pero demostraría que eso que lo conoce. Lo que pasa es que no es un delito conocer a una persona. El delito es... ¿Sí? ¿Estamos de buscar? Nicolás, ¿me escuchás? Sí, ahí está. Sí, se cortó todo en una autopista. Ah, dale. No, yo que estaba recién haciendo como un pequeño resumen, Sí. que para mí es si se quiere, es lo central de, para mí, esta discusión y para mí las diferencias que tengo de cómo los periodistas, pero sobre todo el Grupo Clarín, encara este tema. ¿Qué es esto de, la principal y la única acción pareciera hasta ahora del ministro de Economía como tal, es ese famoso dictamen donde él le dice a otro órgano del Estado, para mí hay que darle la moratoria, porque hay muchos puestos de trabajo, pero defiendan el interés público. Le dice a la FIP. Es la FIP la que en definitiva, vos también lo decías, tiene autonomía para hacerlo, es la que en definitiva lleva adelante y le da esos plazos muy laxos a la empresa. Para mí eso está en el centro de la discusión, eso no se dice todo el tiempo. Después, las relaciones... Justamente esa nota es absolutamente irregular. Entre 16.000 expedientes cruzados entre la FIP y el Ministerio de Economía no existe una nota similar. Por extraordinario. Sí, es absolutamente extraordinaria, y además la actuación de la FIP también está muy sospechada. Echegaray está imputado. La forma en que la FIP le pidió primero la quiebra a Chicone, después se la levantó, es absolutamente también muy llamativa, muy rápida, muy veloz. Te estaba contando antes de que se corte que además del tema Chicone de Allfound, ahora aparece otra nueva variable que tiene que ver con el pago de 7,6 millones de pesos que le hizo la provincia de Formosa. La sociedad anónima tenía un solo empleado, su director Alejandro Van den Brolle, y no había entrado en ninguna empresa. Esto fue antes de Chicone, del 2010. La hipótesis es que se vinculizó a través de Allfound esa coima porque Vudú era ministro de Economía y estaba renegociando la deuda con la provincia de Mendoza. Además de todo esto, y hay muchas más pruebas que tienen que ver, por ejemplo, por cómo Vudú, siendo ministro de Economía, nombró en la Casa de la Moneda a Katia Daura, la actual titular de ese organismo. Ese organismo suspendió la modernización, la compra de máquinas en el exterior primero, y la estatización de Chicone que ya se planeaba en el 2010, y eso generó que, ante la falta de maquinaria y la falta de capacidad operativa, la Casa de Moneda tenga que contratar, o quiera contratar, o prueba tener alguna excusa para contratar a Chicone para hacer dinero. Desde que Van den Brolle entró en la empresa, es una empresa que solamente funciona con negocios muy importantes, no es una imprenta donde vos podés hacer volantes, es una mega imprenta, una de las únicas 14 en el mundo capaz de imprimir dinero, te decía antes. Van den Brolle entró en la empresa, le dijo a 200 empleados que él tenía vínculos con el gobierno, que su contacto era Vudú, que él llegaba ahí, iba a garantizar la impresión de dinero. Eso fue en agosto del 2011. El negocio inmediato, el primero que hace Van den Brolle, es imprimir las boletas de Cristina Kirchner y llamada Vudú, de las primarias primero y después de la selección de presidenciales. Vos sabés, porque supongo que te interesa la política, que es un negocio muy delicado, que un partido no se lo da a cualquiera. Todo esto demuestra que Van den Brolle estaba absolutamente ligado al vicepresidente. Como te digo, es solo uno de los carriles de la causa, es negociaciones incompatibles con la función pública. Claro, pero para demostrar eso habría que demostrar que la acción de Vudú, que en definitiva, estamos siempre cayendo lo mismo, es este dictamen... Que es irregular. Lo dijo el propio asesor legal de Vudú, se llama Arturo Capdevila. ¿Le dice al asesor? Vos no tendrías que responder. Sí, no tenés por qué, no tiene ninguna validez. Es absolutamente curioso que te pidan esta nota. Aún así Vudú lo hizo. Antes de que esa nota la publique yo, Vudú negaba haber tenido alguna participación en Chicone. Lo hizo durante varias entrevistas, durante 7 entrevistas. Cuando supo, porque yo llamé
a su gente, a su vocero, pero, íbamos a publicar esa nota a las 11 de la noche, no me acuerdo qué día de febrero, recién ahí admitió con Gustavo Silvestre en una entrevista en el Cable que había una nota que él alguna vez había firmado. Durante todo el tiempo lo había negado. Y la nota, ¿no te parece? La nota diciéndole, defiendan los puestos de trabajo y defiendan el interés de las arcas del Estado. Sí. ¿Te parece que es una acción determinante, que eso fue lo que en definitiva le dio motivos al titular de la FIP para darle plazos muy laxos a Sicone? Sí, absolutamente. Es lo que le dice Echegaray, le dice su opinión va a ser determinante. Después, además hay toda otra cuestión que es escandalosa, que es no solo cómo le dieron después negocio a esta empresa que debió un montón de plata, porque ni bien le dan la moratoria, ni bien Vudú le dicen denle la moratoria y Echegaray se la da un poco a regañadientes. La empresa paga la primera cuota y deja de pagar. Y solamente vuelve a pagar porque hay un juez comercial, el juez de la causa, que empieza a preguntar si se está pagando o no, y porque nosotros empezamos a publicar que ahí esa cuestión no se estaba pagando. O sea que la empresa tuvo 1 millón de facilidades del Estado que no tiene nadie. Si cualquier monotributista lo sabe, hoy lo estamos viviendo... Pero vos mismo decías que es una empresa estratégica. Son 14 empresas, digo. Vos decías que era una imprenta con algunas características muy específicas. Digo, no es un monotributista. Digo, es una de las 14 empresas en el mundo. No, bueno, pero justamente vos sabés que, por ejemplo, le dieron 35 millones de mangos a ARBA, estar embargados, la deuda total es de 450 millones, fue regular en concurso, no se sabe quiénes son los dueños, está además investigada por lavado de dinero, no se sabe quién financió. ¿Y está de acuerdo con la expropiación? ¿Cómo se definió? ¿Estás de acuerdo con la expropiación? Estratégicamente me parece que no, fue absolutamente irregular, no se sabe quiénes son los dueños, gente investigada por lavado de dinero en la Argentina, en Uruguay. Pero la expropiación... la expropiación no anula la investigación. Sin que, garantizando la impunidad de la gente que entró ahí, me parece que la expropiación está mal. Creo que la Casa de la Moneda, ni siquiera sabemos, vos no lo sabés, yo no lo sé porque lamentablemente no se informó. Me parece que el proceso tendría que haber sido transparente. Es, por ejemplo, si sirven o no las máquinas de Chicone. Porque la información que yo tengo y yo fui publicando es que desde el minuto cero que el gobierno decidió darle un contrato para imprimir dinero, las máquinas estaban mal, el dinero está saliendo mal, salió mal en su momento. Es más, los mismos días o pocas horas después de la expropiación, las máquinas se rompieron, hoy están trabajando como un nivel en medio. La Casa de Moneda tuvo que darle las placas de níquel con las que se imprimen los billetes porque no le salían mal. Y la verdad que ninguno de nosotros, ningún ciudadano sabe efectivamente si esa empresa en realidad servía o si salía más barato comprar las máquinas de afuera, como ahora está haciendo la Casa de la Moneda, porque el desastre que hizo Cate Daura ahí es muy evidente, lo cuentan los trabajadores. Se tuvo que contratar antes de Chicone a la Casa de Moneda. Ahí te estamos medio perdiendo de nuevo, Está a ver. Y bueno, te escucho muy entrecortado. ¿Qué estás en la ruta? Sí. En la autopista. Bueno, ahí no, te escuchamos muy mal ahora. Bueno, intentamos en minutos. Dale, Alejandro. Era, bueno, Nicolás Viñas, que me parece que girando todo el tiempo en el dictamen alrededor del mismo eje, porque en definitiva la acción de gobierno del ministro, la intervención del funcionario, que es lo que se está objetando, que el funcionario actuó de manera deliberada para favorecer a un privado. La única acción que hace el ministro es esta famosa resolución, este dictamen, donde en el dictamen le dicen, defiende las puestas de trabajo y defiende el interés del Estado. Digo, no sé, ahí avanza la justicia. Yo le quería preguntar a Viñaski si estaba de acuerdo con la cobertura que Clarín le había dado al tema. Nos quedamos, se nos cortaba la entrevista porque él estaba en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Claro, faltó la parte del rol como del periodismo, ¿no? Y bueno, faltó esa parte.